Bueno, buenos días. En este día vamos a hablar un poquito sobre el 10º par craneal presentado por Natalia Ramos, Carol Cuajeboy y Paula Gomajoa. Hablaremos del 10º par craneal, más conocido como neurovago o también neumogástrico, ya que es un nervio que nace en el tronco cefálico, que tiene inervaciones como el pulmón, por eso el nombre neumo y porque llega a la parte abdominal. Recordemos que hay un nervio vago al lado derecho y al otro lado izquierdo. Los del lado derecho están cortados. Entonces, este nervio vago es un nervio mixto que tiene grandes componentes como el motor sensitivo y gran componente vegetativo parasimpático. Bueno, seguiremos con los orígenes reales del neurovago. Los orígenes se dividen en 4. El origen real es el núcleo que está a nivel del tronco encefálico. El vago específicamente es en el bulbo raquídeo del tronco encefálico, es decir, en la médula oblongada. Estos núcleos los vamos a dividir en núcleo somático, que tiene que ver con estructuras del soma, y núcleos vegetativos, que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo. Empezaremos con la columna motora, o sea, el núcleo motor, parte inferior, esta partecita roja del núcleo ambiguo, que sirve como origen motor tanto como en el orotángeo como en el nervio vago y en el nervio accesorio. Formación reticular dorsal al núcleo olivar inferior. El núcleo olivar inferior le evade por delante, entonces esta parte del núcleo ambiguo queda dorsal al núcleo olivar inferior. Entonces el núcleo motor es el que va a lanzar las fibras que van al nervio vago y que van a inervar para músculos de la faringe y la laringe. El núcleo sensitivo es el que recibe fibras de los ganglios superiores e inferiores. Reciben sensibilidad digestiva, laringe y respiratoria. Llegan al núcleo espinal del nervio trigémino. Al final salen las fibras al núcleo trigetalámico para llevar la sensibilidad a estructuras un poco más corticales. Este es el núcleo olivar inferior y este es el ambiguo. El núcleo ambiguo está dorsal al núcleo olivar inferior y vemos el núcleo espinal del nervio trigémino. Ahora vamos a hablar de los núcleos vegetativos que corresponden al sistema nervioso autónomo, que tienen que ver con el parasimpático. Se encuentran a nivel del ependimo del piso del cuarto ventrículo, que corresponden a la zona del trígono del nervio vago. En relación con los núcleos vegetativos tenemos dos, el núcleo visceromotor y el núcleo viscerosensitivo. El núcleo visceromotor es donde se encuentran los cuerpos neuronales parasimpáticos. Aquí encontramos dos núcleos, el núcleo dorsal del vago y el núcleo ambiguo. En relación que tienen estos dos núcleos es que los dos están lateral al núcleo hipogloso y el tracto solitario está lateral. Y ahora el núcleo viscerosensitivo está recibiendo fibras sensitivas que llegan al núcleo solitario, estas reciben fibras de sensibilidad visceral. Vamos a hablar del origen aparente, surco retroolivar. Se encuentra detrás de la oliva, donde también la atribuye el origen aparente al glosofaringio y a la raíz craneal del neuroaccesorio espinal, entre el nervio glosofaringio y nervio accesorio. De 6 a 8 raíces conforman un tronco en común. Y aquí empieza el trayecto del vago y empezaremos hablando acerca del trayecto intracraneal. En la fosa cerebelosa se dirige hacia arriba y lateral porque tiene que buscar el foramen yugular. Se mete en conjunto con el nervio glosofaringio y nervio accesorio. También está rodeado de pia madre, pero los tres en conjunto están rodeados por aracnoides. Se aplica al hueso occipital debajo del grupo vestibuloclear y facial. Bueno, continuemos con la foramen yugular, medial al bulbo superior de la quinta yugular interna, y la relación que tiene el nervio vago con la vena yugular interna es que el nervio vago va a estar un poco medial, que se encuentra cerrado por las estructuras del ligamento yugular. Vamos a esta imagen. El nervio vago presenta su primer bulbo, que se llama ganglio superior yugular,
que se encuentra detrás del núcleo glosofaríngeo y del seno petroso inferior. El nervio vago está por delante y medial del nervio accesorio. Y comienza su trayecto en el cuello. Cuando sale se encuentra inmediatamente en el espacio laterofaringe. Después presenta su segunda dilatación llamada ganglio inferior o nodoso y va a encontrarse por detrás de la arteria carotida interna y la vena yugular interna. Hay una estrecha relación con la cadena simpática cervical. El ganglio cervical superior simpático está por detrás y medial al vago. Con respecto al nervio hipogloso está posterior, pero después cruza al nervio vago poniéndose lateral, cubierto por los músculos insertados en la apófisis mastoideo, entre ellos el músculo externo mastoideo. Después sigue descendiendo y se coloca en la región carotidia. A este nivel el vago hace un tridente con estructuras vasculares formando un paquete neurovascular formada con la vena yugular interna. Se bifurca la arteria carotidia en una primitiva. Todas las estructuras que forman el paquete neurovascular están rodeadas por la vaina carotidia. La arteria tiroidea inferior cruza posteriormente. Veamos este corte transversal. La vena carotidia, la vena yugular interna lateral y este es el nervio vago. Y está la carotidia común o primitiva. Y después vemos esta estructura que es el simpático cervical, que está muy medial al vago, aparte está un poco posterior. El vago sigue descendiendo y aquí es importante saber que ocurre algo complicado, que es que el nervio vago derecho empieza a tener relaciones anatómicas distintas al nervio vago izquierdo. Bueno, el nervio vago derecho es el que va a pasar por detrás del ángulo yugulosubclavio y va a pasar por delante de la primera porción de la subclavia derecha y medial a la arteria vertebral. A este nivel, el nervio vago derecho origina el nervio laríngeo recorriente y lateral. Está el asa del simpático y asa del nervio frénico. Cuando hablamos del nervio vago izquierdo, primero se encuentra detrás del ángulo yugulosubclavio, hasta aquí es idéntico al vago derecho. En este caso se encuentra medial a la arteria subclavia. A este nivel de la base del cuello se mete entre la arteria subclavia. Y igual vamos a encontrar el asa del simpático y el asa del nervio frénico. Otra de las relaciones importantes es que va a pasar por detrás del conducto torácico. Empieza el trayecto en el tórax. A nivel del tórax es muy distinto el tórax del lado derecho al tórax del lado izquierdo. Aquí ya viene independientes cada nervio vago. Bueno, vamos a ver qué pasa a nivel del mediastino. El nervio vago derecho se coloca medial a la pleura mediastínica. Después cruza la tráquea de anterior a posterior y está por detrás de la vena cava superior. Cruza al arco de la vena acigos, por detrás del pendículo pulmonar derecho. Luego el nervio se pega al esófago y sigue delante de la vena acigos. Después se pone por detrás y lateral derecho al esófago. Ahora el nervio vago izquierdo se pone por delante de la arteria subclávica. A este nivel se va a encontrar por detrás de la arteria carótida común o carótida primitiva. La carótida lo separa de la tráquea. Una vez que cruza el arco de la aorta, se coloca detrás del ligamento arterioso. El nervio frénico está anterior. Aquí se origina el nervio laríngeo recurrente izquierdo. Sigue descendiendo y pasa por detrás del pendículo pulmonar izquierdo. Y luego sigue y está por delante y a la izquierda del esófago. Aquí en esta imagen podemos ver el nervio vago derecho. Vemos cómo después que pasó del pedículo pulmonar se puso detrás del esófago y se convirtió en tronco vagal posterior. Aquí podemos ver el vago del lado izquierdo como originó el nervio laríngeo recurrente.
que a lo largo va a tener un recorrido más largo que el del derecho porque está rodeado a lo largo de la aorta. Aquí, como el izquierdo, rodea el esófago y justo con el esófago penetran a través del hiato esofágico para alcanzar el abdomen. Miremos que existen múltiples conexiones entre el nervio vago derecho y el nervio vago izquierdo. Cuando llega al hiato esofágico, sabemos que penetra con el nombre de tronco vagal, el anterior por delante y algo a la izquierda. Aquí podemos ver que él se hace retroperitoneal. Desde sus estructuras va buscando también al plexo serial. En cambio, cuando vemos al tronco anterior, vemos que es intraperitoneal. Entonces él penetra en el epímplo menor y este termina en la curvatura del estómago. Ahí es donde ya da sus últimas raíces. Las fibras motoras somáticas inervan músculos voluntarios de la faringe y la laringe para deglución y fonación. Bueno, hablamos de las fibras motoras viscerales parasimpáticas. Controlan las funciones autónomas involuntarias tanto del corazón como de los pulmones, hasta el colon transverso y otras vísceras torácicas abdominales. Fibras sensoriales somáticas reciben información de la piel del pabellón auricular, conducto auditivo externo y parte de la dura mater. Fibras sensoriales viscerales transmiten información sensorial de vísceras como corazón, pulmones, intestinos, entre otros, y quimiorreceptores como en el arco aórtico. Control parasimpático. El corazón disminuye la frecuencia cardíaca, los pulmones constriñe bronquios y regula secreción. El tracto gastrointestinal estimula parenterismos y secreciones digestivas hasta el colon transverso. Función motora somática. Inerva músculos del paladar blando, faringe y laringe, excepto el músculo estilofaringeo y tensor del velo del paladar, esencial para la deglución y fonación. Las lesiones causan voz ronca y disfagia. Función sensorial visceral. Recoge información de barroreceptores, de la presión arterial y los quimiorreceptores. La somatosensorial, sensibilidad del oído externo y meninges. El gusto. Recoge sensación gustativa de la apitroides y la faringe. Bueno, y para terminar, seguimos con los reflejos importantes. El reflejo nauseoso, estimulación de la faringe. Reflejo tusigeno, tos por irritación de la laringe. El reflejo cardiovascular, regulación de la presión arterial. Y con esto terminamos lo que es el nervio vago.